mejor voz que temprano. Así que sí, estuve bien agripado el fin de semana, sí estuve en cama todo el fin de semana. Pero ya estoy mejor. Hoy día ahora ya mi voz, no sé si igual se nota un poco, pero comparado a la mañana se me escucha mucho mejor. En la mañana estaba hablando así. Ya, chiquillos, saquen su cuaderno a mano, que hoy día empezamos con el plato fuerte de este reforzamiento, que gracias, chiquillos, por sus palabras, sus buenas vibras, siempre se agradece. Como les decía, chiquillos, hoy día empezamos con el plato fuerte del reforzamiento de esta unidad de nivelación, la querida y odiada división de decimales. Así que vamos a trabajar con ella y vamos a ir seguir avanzando con esta materia. Así que saquen su cuaderno, chiquillos, título inmediatamente, división de decimales, estamos a 23 de marzo. Así que, querido y odiado por todos, como digo. Así que, pero no lloren, no se asusten, si ustedes saben que conmigo no, nada se hace difícil. Así que, echarle ganas nomás. Ya, chiquillos, ¿me avisan cuando esté el título anotado? Así que, ¿está listo el título, chiquillos? ¿Me avisan? Y los demás vayan colocando el título. Bien, como les señalaba, chiquillos, hoy día vamos, como objetivo de la clase va a ser comprender y devolver y resolver nuevamente divisiones de decimales con las formas que nos aprendimos el año pasado. En específico, hoy día vamos a aprender, vamos a recordar una de las dos grandes formas que teníamos para dividir decimales, que era dividir un decimal por un dígito, por un número de una sola cifra. Es decir, un decimal, por ejemplo, 0,8, dividirlo por 3, o dividirlo por 4, etc. Vamos a recordar esa técnica primero, y mañana vamos a recordar la otra. Y el día jueves nos dedicamos a ejercitar full. Connie, el título era división de decimales, por si acaso. Solamente era eso, estamos a 23. Así que, bien ahí. Chiquillos, insisto, no se asusten, esto ya lo vimos, ya lo trabajamos, nos dimos harto tiempo para ello, así que no se asusten, no se preocupen en ese caso de que pueda aparecer algún problema, porque vamos a repasarlo, así que no preocuparse si les costaba, porque lo vamos a volver a repasar y vamos a ejercitar harto con ello. Así que esos son los objetivos de la clase, chiquillos. Comprender la división de decimales por número de una cifra, una de las dos técnicas que aprendimos el año pasado, y vamos obviamente a resolver ejercicios que impliquen este tipo de divisiones. Así que anótenlo ahí ¿cómo se llaman? Los objetivos, y me avisan cuando estén listos. Antonio, ¿qué pasó? ¿Se tienen que anotar los dos, solamente uno? Anoten los dos. Son los dos objetivos que vamos a ver hoy día. ¿Ya estamos listos? Ustedes me avisan. Chiquillos, ¿sus papás fueron a buscar los libros de matemáticas? ¿Saben si los fueron a buscar? ¿Los tienen? Yo sí los tengo. Ya, los que no los tengan, por favor, les pido que traten de ir, obviamente los papás pidan el permiso correspondiente,
para ir a buscarlos, porque en la próxima semana ya empezamos un poquito a ocupar los Profe, libros, así que tienen los que... libros del Benja, estudiante de Benja, matemáticas. Benja, Benja, recuerde pedir la palabra para hablar, no nos interrumpamos porque si no, no nos entendemos. Los libros de este año de matemáticas, porque los vamos a empezar a ocupar de a poquitito para que cuando yo diga ya, actividad del libro, lo tengan sin un problema. Anto, dime. Yo sí los tengo. Ya, genial. Téngalo porque en cualquier momento yo voy a decir, ya chiquillos, igual voy a recordarle a la tía Romy para que se lo recuerde a sus papás. Anto, ¿qué pasó? ¿Volviste a levantar la mano? ¿Que era otra pregunta? No. Ah, ya, o yo no la bajé. Ya. Entonces, recordando la división de decimales. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos. Vamos a recordar. Y la razón también, chiquillos, por la cual nosotros estuvimos repasando la división de números de una cifra, como la habíamos visto antes, era porque tenemos que tenerla clara para poder dividir decimales, porque la técnica es casi la misma. ¿Cuál de los libros voy a pedir para usar? Los dos. Acuérdense que de repente ocupamos el libro y de repente el cuadernillo. Ustedes saben que yo siempre les aviso en qué momento ocupamos cuál. Bien, chiquillos. Como les decía, la idea de haber repasado divisiones de números de sin decimales antes de ver esta era tener la mente clara y un poquito más despejada a la hora de poder dividir números con decimales. Entonces, vamos a recordar las dos técnicas que tenemos para dividir decimales. Dividir por un número de un dígito o dividir por un decimal. En esta clase, chiquillos, vamos a recordar la primera técnica de dividir un decimal por un número de un dígito. El segundo objetivo, Mati y Bruno, era dividir números con números decimales. Ese es el segundo objetivo, era de resolver ejercicios que impliquen esta división. Entonces, chiquillos, el día de hoy vamos a recordar la primera de las dos técnicas que aprendimos el año pasado para dividir decimales. En este caso, la primera técnica que recordamos también, vimos el año pasado, era la de dividir un número decimal por uno que no tenga decimales. En este caso, que puede ser con un dígito. Así que, atentas y atentos con eso, chiquillos, que eso es lo que vamos a... cerré la clase sin querer. Ahí sí. Así que, atención con eso, chiquillos, porque hoy día vamos a repasar esa primera de las dos técnicas que nos aprendimos el año pasado. No tenerle miedo, insisto, no preocuparse que esa técnica la vamos a seguir pasando, sé que a veces cuesta, así que no se asusten porque yo sé que vamos a poder lograr recordarla bien y trabajarla, pero quedemos secos con esta técnica de división. ¿Usted avisa cuando esté copiado esto? ¿Ustedes me avisan, chiquillos? No es necesario anotar el título de nuevo. Hola, Santi. Sí, chiquillos, por favor, les pido puntualidad en la clase para que no se queden atrasados, pues igual no es la idea. ¿Ya? Yo sé que de repente tienen problemas, pero cualquier cosa. El mismo que está ahí, Santi, división de decimales. Profe, ¿Qué pasó? si en la mañana no me conecté a la clase porque después cuando ya solo quedaban 10 minutos, me desconecté de intentar entrar a la clase. Sí, porque yo expliqué en la mañana, chiquillos, qué me pasó, así que... ¿Estamos listos, chiquillos, con esto? Santi, estamos viendo división de decimales, vamos a repasar una de las dos técnicas de división de decimales, así que llegaste justo en el momento indicado para empezar este repaso de división de decimales. Así que atentas y atentos, chiquillos, con esto. Los demás vayan dejando su nombre y en el chat por si no lo han hecho para que no queden ausentes el día de hoy. Bien, chiquillos, la técnica de división de decimales por números de un dígito tenía una particularidad súper especial que la vamos a recordar ahora porque era súper única, y súper distinguible. Nosotros nos dábamos cuenta al tiro que estábamos dividiendo decimales de este tipo por lo que vamos a ver a continuación. Chiquillos, dice aquí, para este caso dividimos normalmente, como nosotros hemos aprendido hasta ahora.
Pero al momento de bajar el primer número decimal, es decir, el primer número que está después de la coma, al resultado también se le debe agregar una coma. Y luego continuamos la división tal cual sabemos hasta que se nos acaben todos los dígitos de la división. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezamos a dividir como ya sabemos. El 3, ¿cabe en el 3? Sí, ¿Cuántas veces? una. Una vez. 1 por 3, 3. Para llegar a 3, nada. Bajamos el 6. Entonces, ¿el 3 cabe en el 6? Sí, ¿Cuántas veces? 2. 2 veces, ¿cierto? 2 por 3, 6. Para llegar a 6, nos falta nada. Bajamos el 8. Pero, ¿qué tiene de especial el 8? ¿Está después de la coma? Está después de la coma. Es el primer dígito que está después de la coma. Y según lo que nos dice aquí, al momento de bajar el primer decimal, es decir, el primer dígito después de la coma, al resultado le agregamos una coma. Y ahora sí, podemos seguir resolviendo. Acuérdense, antes de dividir el 8 por el 3, se coloca la coma. Teniendo la coma escrita, resolvemos. ¿El 3 cabe en el 8? Sí, ¿Cuántas veces? 2. 2 por 3, 6. Para llegar a 8, Una. 1, 2. 2. Bajamos el 1. El 3 en el 21, ¿cuántas veces cabe? 7 veces. Muy bien. 3 por 7, 21. Para llegar a 21, 0. ¿Se entendió? ¿Qué es lo diferente aquí? ¿Qué es lo diferente acá? La división es tal cual la conocemos, pero lo que tenemos que tener mucho, mucho ojo a la hora de dividir es que a la hora de bajar el primer número, fíjense, ocupamos el 3. Ocupamos el 3. Sí, Javi, se copió el ejemplo. Dividimos por 3, bajamos el 6. Dividimos el 3 por el 6, bajamos el 8. Y al momento de bajar el 8, si se fijan, el 8 es el primer número que está después de la coma. Cuando eso pasa, colocamos una coma en el resultado y seguimos dividiendo normalmente. ¿Entendiste, Santi? La división es exactamente igual que siempre. Lo que hemos hecho hasta ahora, dividiendo normalmente de ir bajando, dividiendo cuántas veces cabe, igual que siempre. Pero cuando pasemos el primer número después de la coma, cuando bajemos el primer número después de la coma, en este caso bajemos el 8, al momento de bajarlo hay que colocar una coma. Luego de eso, recién podemos dividir. ¿Hacemos más ejemplos? ¿Para entenderlo bien? Ya. Copien estos, chiquillos, y pasamos a los siguientes ejemplos. Si tengo 2 ejemplos más para que quedemos secos con esto. Así que copien estos 2 ejemplos. Usted me avisa cuando estén listos. Pero vuelvo a insistir, lo importante acá es fijarse cuando bajemos el primer número después de la coma, porque ese es el que nos avisa que al resultado también hay que colocarle una coma. Sí, Santi. ¿Dónde falta una coma? ¿En cuál 3? Pues sí está la coma. No está bien, Javi. Lo que pasa es que en el primero no tiene una coma, por eso lo digo. El primer número, el 3681. Sí, Porque ahí está, pues mira, ahí. no, pero la coma de arriba. ¡Ah!
Aquí. Sí, lo siento por no explicarme bien. No te preocupes, sí, yo tampoco me había dado cuenta. Pero sí, faltaba, o sea, no está mal fijarse ese detalle porque también indican qué números bajamos para dividir. Así que no es un detalle mínimo. Así que viene ahí también buena observación. Yo sé que de repente se me enredan para explicar, pero yo al final los entiendo, así que no se preocupen. ¿Ya está listo el texto, chiquillos, y el ejemplo? Para que pasemos a resolver dos más. Ustedes me avisan. Ya, esperemos unos 2 minutitos más para que terminen de copiar. Recuerden que la clase se está grabando, así que no hay problema con eso. Por si les falta algo después lo pueden anotar. Pero si se dan cuenta, chiquillos, no hay nada distinto de lo que ya hemos hecho. Solamente hay que fijarse en este pequeño gran detalle de que en qué momento se baja la coma, digo, se baja el número que nos hace colocarle también una coma al resultado. Así que, muy, muy importante eso. Ese va a ser el punto clave, ese que va a marcar la diferencia entre una respuesta buena y una mala, porque yo puedo perfectamente colocarles en un ejercicio, en vez de 12,27, ponerle 1,227, o sea, colocarle la coma en otro lugar. Y ustedes se van a empezar a preguntarse cuál es el correcto. ¿Cuál es el correcto? El que en el momento de que bajemos el primer número después de la coma, el primer decimal después de la coma, ese nos indica que hay que colocar inmediatamente una coma en la respuesta. ¿Estamos? Santi, ¿estás listo? Ya, Santi, ¿cuánto te falta? Ya. Ningún problema, chiquillos, si están practicando en su casa, con su papá, lo mejor que pueden hacer, de verdad que lo mejor que pueden hacer es practicar en su casa, con sus papás, con quien sepa, y en dividir, porque como yo siempre les he dicho, la mejor forma para poder dividir bien es, como se dice informalmente, soltar la mano, hacer harto ejercicio, harta práctica. Yo les debo todavía una guía de ejercicios que la voy a subir de aquí a mañana, porque no la he terminado todavía, como les dije que estaba un poco enfermo, no me sentía muy bien, la verdad, para hacer trabajar, así que aproveché de descansar. Así que la idea es que practiquen con quienes saben y les va a ayudar. Sí, Javi, pero yo les voy a avisar cuándo. La próxima semana ya, digo, esta semana, yo creo que el jueves les voy a avisar la fecha de pruebas porque tengo que enviar los calendarios de pruebas lo antes posible para que los tengan sus papás, y van a tener también sus papás y ustedes las fechas de las pruebas. Y lo voy a publicar aquí en la clase para que no quede ninguna duda. Ya, chiquillos. Antonia, dime. Profe, generalmente cuando tengo una duda, como mi mamá trabaja en un trabajo que se usa mucho los números, contadora, cuando hago la guía, esas cosas, siempre le pido ayuda. Y cuando no sabe estas cosas, le pedimos ayuda a usted. Ya, pues es la idea, que entre todos, y así también las dudas que tengan, si se las resuelvo yo, ahí tu mamá y tú también quedan claras las dudas, y también de repente si es que a ti no te quedó tan claro y a tu mamá le quedó más claro, ella te explica, o también le puedes explicar a ella si quedó con una duda. Así que ahí toda ayuda sirve para que mejoremos nuestro aprendizaje. Si la idea es que nos apoyemos, ¿no? Y no nos dejemos de ayudar. Siempre tiene que ser eso lo importante en las clases. Ya, sigamos. Veamos otros ejemplos. Veamos el de la izquierda, lo vamos a hacer juntos. Y el otro voy a pedirle a alguien que me ayude. Ya, vamos dividiendo. Dividimos normalmente hasta que nos encontremos con el primer número después de la coma. ¿El 4 cabe en el 1? No. Entonces no podemos dividir por 1, sino que dividimos por 12. ¿El 4 cabe en el 12? Sí. ¿Cuántas veces? 3. 3 veces. 3 por 4, 12, no sobra nada. Bajamos el 5. ¿Y el 5 está antes o después de la coma?
Después, ¿Eso qué significa? ¿Qué hay que agregar al resultado? una coma. Una coma. ¿Se fijan? Al momento de que bajamos el primer número que está después de la coma, antes de dividirlo, le agregamos una coma al resultado. Teniendo esa coma puesta, podemos seguir dividiendo. ¿Se va entendiendo un poco más? ¿Sí? ¿Los que tienen dudas, Santiago, los demás? Dividimos normalmente y al momento de que bajemos el primer número que está después de la coma, al resultado se le coloca una coma y después seguimos dividiendo. Entonces, sigamos dividiendo, como hemos entendido. El 4, ¿cuántas veces cabe en el 5? Una. Una. ¿Cuánto sobra? 1 por 4, 4. Para llegar a 5, ¿cuánto falta? Una. Bajamos el 6. El 4, ¿cuántas veces cabe en el 16, chiquillos y chiquillas? 4 veces. 4 por 4, 16. Para llegar a 16, no falta nada. Bajamos el otro 4. 4 en el 4. ¿Cabe? Una vez. 1 por 4, 4. Para llegar a 4 no queda nada. ¿Está listo? ¿Qué falta? Me faltan las rayitas. Muy bien, chiquillos, sí, importante. O sea, además de no olvidar este punto importante de la división, donde justo después de bajar el primer número después de la coma, hay que también agregarle una coma al resultado, tampoco se nos pueden olvidar las cosas y las reglas que tiene la división como la hemos conocido hasta ahora. Una de ellas es que al final de la división, cuando se nos acaban los números, tienen que ir las dos rayitas. ¿Quién me quiere ayudar con este segundo ejemplo? Con este tercer ejemplo, perdón. ¿Quién me quiere ayudar? Ya, en la Matilda o en el Bruno esta vez. Ya, Mati, es que el otro día era el Bruno, por eso pregunto, puede ser, no sé quién de los dos es. Ya, Mati. Y todos presten atención también en lo que vamos haciendo con la Mati. ¿El 5 cabe en el 1? No, la Mati dice que no. Como no cabe en el 1, no, ponemos la coma en el 9, o sea, vemos si el 5 cabe en el 19. ¿Cabe, chiquillos? Digo, Mati, perdón. Sí, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 19, Mati? 3 veces. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no cabe 4 veces? Porque es 20 y se pasa. Muy bien, recuerde que es cuántas veces cabe el 5 en el 19 sin pasarse. 5 por 3, 15. Para llegar a 19, ¿cuánto falta? 4. Bajamos el 2. ¿Hay que colocar la coma? ¿O aún no, o no todavía? No todavía, ¿cierto? ¿Por qué no se coloca la coma todavía? Porque es después de la coma. Muy bien. ¿Sí ven que se hacen porque está el simbolito? Ya. Mati, el 5 en el 42, ¿cuántas veces cabe? 6. ¿Quién segura que 6, Mati? 8, muy bien. Era un poquito más. El 8 en el 5 por 8 es 40. Para llegar a 42, ¿cuánto es? 2. Bajamos ahora el 6. ¿Colocamos la coma? La Mati dice que no. ¿Están todos de acuerdo con la Mati que todavía no se coloca la coma? O sea, sí, ahí no se corrigió. ¿Cierto? ¿Por qué se coloca la coma? ¿Qué tenía de especial ese 6 que acabamos de bajar? ¿Por qué sabemos que ese es el momento para bajarla, para ponerle la coma al resultado, chiquillos? ¿O Mati? Porque está después de la coma. Porque es el número que está después de la coma. Muy bien. Mati, ya bajamos el 6. Sigamos dividiendo. Ya tenemos la coma lista para seguir trabajando. El 5 del 26, ¿cuántas veces cabe?
5. 5 por 5, 25. Para llegar a 26 falta 1. Bajamos el 6. El 5 en el 16, Mati, ¿cuántas veces cabe? 3 veces. 3 por 5, 15. Para llegar a 16 falta 1. Bajamos el último 1. El 5 en el 11, ¿cuántas veces cabe? 2 veces. 2 por 5, 10. Para llegar a 11, 1. ¿Y qué más? Si terminamos, las rayitas. Muy bien. Muy difícil, se va entendiendo un poco más. Gracias, Mati. Muy bien. Muy difícil, chiquillos, se va entendiendo. ¿Alguien todavía no lo entiende bien? Pero hagamos otro ejemplito. ¿Se entiende? Entonces, chiquillos, no hay prácticamente ninguna diferencia con la división que hemos aprendido hasta ahora, que es dividir siempre desde la derecha por el de la izquierda, viendo cuántas veces cabe. Lo único distinto a lo que ya habíamos repasado la semana pasada de divisiones es lo de la regla de la coma. Es decir, que en cierto momento vamos a tener que colocar la coma. ¿En qué momento este ocurre? Cuando bajamos el primer número que esté a la derecha de la coma, se coloca también una coma en el resultado, y cuando esté esa coma colocada, seguimos dividiendo. Ya, me piden más ejemplos, chicos. Combinen esos dos y hago el último ejemplo. Ni un problema. Ya, copien, chiquillos, esos dos ejemplos y hacemos un último ejemplo para que quede clarísimo, clarísimo. Ustedes me avisen, chicos, cuando estén listos. ¿Quién falta, chiquillos, todavía? ¿Alguien falta? ¿O estamos listos para escribir otro ejemplo? Ustedes me dicen. Ya, nadie me ha dicho, todos me dicen que están listos, así que supongo que ya están todos listos. Ya. Deme un segundo, chiquillos, voy a salir un poquito para escribir aquí en la clase otro ejemplo más. Ya. Ahí puse un último ejemplito, que lo van a ver al tiro. Ya. Tenemos ese ahora. ¿Quién me quiere ayudar con este? Antonia, ¿me quieres ayudar tú? ¿Qué, Antonia? La Antonia Costa. Antonia Costa está. Ya, Antonia Coñín, ¿me quieres ayudar tú? Bueno, Ya, la Antonia Coñín me va a ayudar entonces. Entonces, dividamos. ¿El 6 cabe en el 8, Antonia? sí, ¿Cuántas veces cabe? una, ¿Cuánto sobra? 1 por 6, 6 sobran. 2, 2. Bajamos el 7. ¿Se coloca la coma o todavía no? todavía no, Todavía no. ¿El 6 cuántas veces cae en el 27, Antonia? Sin pasarse. ¿6? No, no tanto, un poquito menos. Sin pasarse, acuérdate. 6 por 6 es 36. ¿Alguien puede ayudar a la Antonia? ¿Alguien sabe cuántas veces cae el 6 en el 4, 27? 4, muy bien. Y Antonia, 6 por 4 es 24. Para llegar a 27, ¿cuánto falta?
3. 3. Bajamos el 1. ¿Se coloca la coma o todavía no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la Anto? ¿O todavía no? Todavía no, ¿cierto? Antonia, fíjate, ¿el 1 está antes o después de la coma? Antes. Acuérdate que cuando esté después, ahí recién se coloca la coma. Entonces todavía falta un número más antes de colocar la coma. El 6 en el 31, ¿cuántas veces cabe? 5. 5. 5 por 6, 30. Para llegar a 31, 1. 1. Bajamos el 2. ¿Ahora se coloca la coma o no? Sí. Ahora sí, porque el 2 que acabamos de bajar está después de la coma. Luego, colocada la coma, seguimos dividiendo. El 6 en el 12, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 por 6, 12. Para llegar a 12, nada. Bajamos el 3. Y aquí acordémonos algo que les dije el otro día. ¿El 6 cabe en el 3? No. ¿Qué pasaba cuando el último número no cabía en el 3? Acuérdense, Se pone el 0. se coloca un 0 al final y como nos quedan más números, cerramos la división. ¿Se acuerdan de ese truquito que les enseñé en la última clase? Si el último número que bajamos, si el 6 no cabe en el último número que bajamos, al resultado le agregamos un último 0 y cerramos la división ahí, porque no nos quedan más números por dividir. Pero, ¿se dan cuenta que seguimos ocupando las mismas técnicas, las mismas reglas de división que ya conocemos, de ver cuántas veces cabe? Y fíjense muy bien, chiquillos, colocamos la coma en el momento que bajamos el primer número a la derecha de la coma, el primero después de la coma. Cuando eso pasa, se coloca la coma del resultado y al colocar la coma, estamos liberados para seguir dividiendo. ¿Quedó claro, chiquillos? Gracias, Anto, por tu ayuda. ¿Quedó clarito, chiquillos? ¿Más clarito aún? ¿Ven que se dan cuenta, chiquillos, que al final era pura práctica? ¿Más claro aún? ¿Se dan cuenta que era pura práctica? Era puro acordarse. Ustedes son secos, pues chiquillos, les vengo diciendo desde cuándo, de cuándo no conozco, de quinto, ¿cierto? De quinto básico les vengo diciendo que son secos, y como dice la DEA, pura práctica y esfuerzos. Voy a dejar más ejercicios para practicar, pero yo sé que son secos, chiquillos, acuérdense de esa frase del mejor Simpson. Acuérdense, por algo fueron los mejores, entonces tienen créanse el cuento, ustedes son secos. Así que echarle ganas nomás y a practicar, y como decían antes sus compañeros, pedirle ayuda a los papás, practicar en su casa, es la mejor forma. Igual voy a dejarle una guita, yo creo que se la voy a dejar hoy día, para que puedan practicar durante estos días, de aquí a mañana o de mañana a pasado, para que practiquen. Se dan cuenta que, esto nomás. Así que voy a dejar esa guía en el Classroom durante estos días, no es obligatoria, pero recomiendo que la practiquen, la ocupen para practicar, va a tener multiplicaciones y divisiones, que son lo que más nos cuesta, ¿ya? Así que no es obligatoria, pero va a estar publicada en el Classroom, en la cuenta de Google Classroom, va a estar publicado esta guía para que la revisen y hagan unos ejercicios para, como bien les decía yo, como se dice más informalmente, ir soltando la mano y así van resolviendo sus ejercicios. Ya, chiquillos, mañana lo voy a dejar. Ya, chiquillos, dejamos entonces la clase hasta aquí. Mañana practicamos estas divisiones con Kahoot, así que a echarle muchas ganas a repasar, y como dijo la Bea, con harto esfuerzo y ganas, yo sé que van a lograr quedar clarísimos con esto. Cuídense mucho, chiquillos, que tengan buena tarde, que estén muy bien, cuídense harto y ojalá quedarse en casa y no salir. Así que gracias, Javi, yo también espero cuidarme harto del resfriado porque igual se me nota. Así que nos vemos mañana, que estén súper y cuídense mucho, mucho. Nos vemos, chiquillos. Chau. Chao, profe. Chao, profe, que se Besito, mejore. beso. Mi hermana le manda saludos. Dile que también le mando muchos cariños, muchos saludos. Así que Ya, profe. nos vemos, que estén súper, chiquillos. Chao, profe.